Muy buenos días, tripulantes y navegantes del saber, del www.radiovictoriagt.com y todos los otros canales donde nos permiten ingresar con este contenido. Estamos a unos 500 kilómetros más o menos de la ciudad de Guatemala hacia el norte, camino a Belice, a México, específicamente en esta histórica de Petincha, la isla donde el lago donde florecieron civilizaciones, nos conocemos muy poco de ello, gigantes, y aquí está uno de los gigantes de la historia de los últimos tiempos, de los movimientos sociopolíticos, Amílcar Monroy. Don Amílcar, muy buenos días, saluda a la audiencia que lo van a ver en diferentes países. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas de todo el país de Guatemala y de todo el mundo. Un gran saludo. Amílcar, ¿qué edad tiene usted? Acabo de cumplir 66 años. 66 años, escuche bien, estimado seguidor, 66 años, y no solo coherente, perseverante en la lucha, en su, como diría Che Guevara, viviendo como piensa, sino sobre todo firme, como decía yo ayer también, firme sobre estas muletas y con pensamiento propio. Amílcar, si pudiéramos segmentar tu edad, tu vida en diferentes momentos de lucha, ¿cuáles serían? ¿Cómo lo presentarías? ¿En qué momento iniciaste? ¿En qué momento te afianzaste? ¿En qué momento asumiste que esto era de por vida y no era únicamente asunto biológico de la juventud? Tal vez viene siendo esto un poco de que mi padre fue revolucionario, entonces desde niño nosotros veníamos oyendo, ¿verdad?, la realidad, la verdad del pueblo de Guatemala. Y entonces esa revolución, esa lucha que mi padre traía con los revolucionarios del 44, entonces se me fue introduciendo tal vez de niño, y llega una edad de que llegué a la universidad, aunque cuando estuve en el colegio de joven participaba también, ¿verdad?, en problemas sociales, ya estaba un poco uniéndome a las directivas del colegio. Después, así con el tiempo, llegué a la universidad, y en la universidad pues recibimos humanísticas también, ¿verdad? Y ahí nos dieron más la realidad, la historia del país, comprender lo que es, cómo se maneja políticamente el país. Entonces, cuando uno entiende cómo se maneja políticamente, uno se da cuenta poco a poco que el sistema es el corrupto, ¿verdad? El sistema, no lo solucionamos cambiando un hombre con otro, o una mujer por otra, no, es el sistema en sí que está podrido. Entonces yo llegué a la universidad, ahí también me indujeron a participar, ¿verdad?, con los compañeros, había guerra, en ese tiempo era más delicada la cosa, pero aún así nosotros seguíamos en la lucha en la universidad, y ahí llegó lo de Otto Pérez Molina, que fue el 2015, creo yo, 2015, y entonces en ese instante empezó la lucha del pueblo, pero las grandes mafias del poder nos hicieron jugar, como quien dice, Otto Pérez era la causa de la corrupción, Otto Pérez y la Valdetti, no es el sistema. Entonces yo ahí empecé a luchar, a decir de que no era Otto Pérez, sí es Otto Pérez, ¿verdad?, y la Valdetti, pero más que todo es el Congreso. En el Congreso es donde nace a borbotones la corrupción, y fluye a los pueblos, fluye a todo, es en el Congreso, ¿verdad? Entonces el Congreso es el que pone a la MP, el Congreso pone a la Corte, al organismo judicial, el Congreso pone a todos, pone al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si el Congreso es mafioso, decía yo en el 2015, está bien, metamos a Otto Pérez y a la Valdetti a la cárcel como las cabezas, pero es al Congreso que hay que ir a cerrar. Entonces el Congreso hay que cerrarlo y elegir nuevas autoridades, nuevos hombres dignos, probos, para que nos guíen en hacer una nueva constitución. Entonces yo fui adquiriendo ese concepto, ¿verdad?, que todavía lo tengo, y que hay que luchar, pues, porque yo puedo comer, yo puedo estar acostado en una hamaca a la orilla del lago, ¿verdad?, comiendo rico, pero no puedo porque, ¿verdad?, yo podría estar en el lago ahí acostado en una hamaca, pero no puedo, porque yo sé que mi pueblo está muriendo de hambre. Hay un 90%, 91% de desnutrición, analfabetismo. Entonces ese poder que ha estado ahí, que si contamos la historia, pues viene desde hace añales, pero prácticamente, digamos, desde el 1954 para acá,
que volvieron otra vez los corruptos a agarrar el poder desde el 1954, que fue la invasión y fue un golpe de Estado. No hemos salido aún de eso, no hemos salido. El Movimiento de Liberación Nacional, que fue el que nos invadió, que fue el que nos dio el golpe de Estado, ahí están todavía. Ellos fueron los que hicieron la Constitución de 1985. ¿Y quiénes son los del MLN? Grandes criminales, grandes hombres enfermos, corruptos, ladrones, que hicieron una Constitución que yo la he leído. Para poder hablar uno de una cosa tiene que leerla. Amílcar, sí, estamos hablando con Amílcar Monroy. Bertolt Brecht decía: unos nacen para luchar un día, otros nacen para una semana, pero hay unos que nacen para luchar toda la vida. Esos son los indispensables. Estamos hablando con Amílcar, que ya peina canas sobre las muletas, perseverando en la lucha. El otro segmento de tu vida es tu opción preferencial, por decirlo de alguna manera, siendo de clase media, siendo mestizo, habiendo sido formado en la simbología de la identidad nacional. Te conocimos con la bandera nacional en las espaldas. Optaste por el movimiento más vilipendiado en los últimos tiempos, como es CODECA, movimiento sociopolítico. Y hasta el momento, y ojo amigos seguidores, hasta el momento Amílcar Monroy, desde que se encontró con CODECA, nunca dejó de ser CODECA, muy a pesar que ha habido, digamos, y tal vez incomprensiones internas, no dejó de hacer CODECA. ¿Por qué tu opción por un movimiento tan vilipendiado, digamos, nada central en cuanto a la cultura oficial del país? Sí, siempre regresando un poco al 2015, cuando decidí hacer una manifestación, una protesta, un plantón frente al Antro Congreso, me decidí plantar un mes en ese tiempo para llamar a la población. Entonces me puse la bandera del criollo, ¿verdad? La bandera de ellos. Me la puse para llamar a los que todavía creían en la bandera, ¿verdad? Tal vez con la bandera los llamaba, pero ni así hicieron, ni así. No tienen concepto todavía, ¿verdad? Porque yo decía, aquí está este abanderado, ¿verdad? Porque yo la bandera esa no era la del criollo, pues no es mi bandera, pero me la ponía por llamar. Porque yo tengo familia que todavía le hace el saludo a esa bandera del criollo y no tienen concepto todavía de la historia. Entonces me fui un mes y me puse ahí enfrente del Congreso con esa bandera, precisamente para llamar, no era porque yo, ¿verdad? Y para que los que crean en ellos vinieran hacia mí, ayudarme a que cerráramos el Antro Congreso, para que es ahí cerrando el Antro Congreso. ¿Por qué optaste por CODECA? Exactamente, de ahí entonces yo estaba con esa lucha de que cerrando el Congreso, y sabía que allá estaba CODECA, existía, yo ya simpatizaba con CODECA porque salían a las calles, que eso es lo que hay que hacer, salir a las calles, protestar el pueblo, nosotros. Entonces yo tenía el concepto de cómo poder hacer un gobierno, y en esos días llegaron compañeros a visitarme de CODECA cuando yo estaba haciendo la manifestación ahí frente al Congreso, Antro Congreso, y entonces me dijo uno de ellos: mire, le dejamos el libro, digámosle así, donde están eran 14 ejes temáticos entonces, 14 ejes temáticos, ahora ya son 19 por ahí o 24. Aquí le traemos esto. Entonces yo ahí en la soledad leyendo frente al Antro Congreso me puse a ver y vi que ahí habían 14 ejes temáticos y dije, pues chica, si aquí está todo, aquí al menos las bases de la solución al problema de Guatemala, aquí están en estos casos. Y entonces ahí fui conociendo más a CODECA y dije, me decían, hace un partido político, hace algo, hombre, una organización. Entonces yo dije, pero si ahí está CODECA ya con los ejes temáticos o los puntos a hacer en el gobierno, y CODECA ahí está la organización, ya de 340 municipios hay 320, ¿para qué? Mejor me uno, y me uní con ellos a partir de ese entonces, en 2015, que inclusive ese día habían matado a un compañero de CODECA, ¿verdad? Que ya van como 29 hasta ahorita, este momento, que son mártires. Entonces, inclusive esa noche dormimos frente al Congreso con una caja simbólica, ¿verdad? Del compañero que había caído esos días. Y entonces ahí me fui integrando a CODECA. Ya empecé yo a llegar y me uní. De ahí cuando vine aquí a mi lugar, miré que había CODECA también.
y ahí me introduje y ahí estoy, he trabajado con Codeca. La propuesta programática fue que le unió al movimiento Codeca a una persona que venía y viene de la clase media. Él es ingeniero de formación, tiene trayectoria, currículum, trabajó en diferentes instancias y optó por la lucha sociopolítica desde donde está de por vida. Estamos hablando con Amílcar Monroy aquí en las orillas, donde tiene la chocita, un Airbnb aquí en Flores Petén, en Remate específicamente. Amílcar, para ir concluyendo, estuviste activo en el 2015, te diste a conocer, la gente supo que existías allí, obviamente me imagino que te conocían desde antes, pero nosotros conocimos desde allí que tu activismo persistente. Pasaron ya 9 años. Estados Unidos dijo que después de encarcelar a Otto Pérez y Roxana Valdetti se acabaría la corrupción y vinieron más gobiernos más corruptos que otros, pero obviamente obediente a los Estados Unidos. Vino Semilla como propuesta norteamericana, la gente creyó, pero la situación sigue peor, ni siquiera voy a decir igual, porque la canasta básica está por las estratosferas. La pregunta es, sin necesidad de hacer una suerte de ucronía, porque decir, de volver al pasado y decir si hubiera tomado esta decisión, la pregunta es, ¿valió la pena aquella lucha? Sí, sí vale la pena y no hay que dejarla, ¿verdad? Porque estamos luchando contra un monstruo bien fuerte y a nuestro pueblo lo han prácticamente analfabetizado, ¿verdad? Hasta nuestro pueblo está analfabetizado y la lucha consiste en enseñarle al prójimo, al hermano en Guatemala, la historia. La lucha tiene que ser que entienda el concepto de cómo es que se maneja la política y que, ¿verdad?, el sistema es corrupto totalmente, tiene que entender eso. Entonces la lucha, por ejemplo, armada ya no la podemos hacer, ya se hizo, ya se trató de hacer, pero también fue un engaño, ¿verdad? Pero la lucha armada pues entraría en otras condiciones. Aquí nuestra lucha es de llevarle formación al pueblo como se está haciendo con los hermanos de Codeca, ¿verdad? Que hacemos formaciones y ahí está aprendiendo el pueblo. Inclusive yo cuando entré a Codeca y hablaba con compañeros del campo, me impresionaban de que sabían más de la Constitución plurinacional, popular. Ellos sabían que el artículo tal los defiende. Están ya todo el pueblo de Codeca, 2 millones de bases quizás o más, están formados, esa formación, ¿verdad? Y nosotros ganamos ya una elección, pero nos dieron fraude la primera vez. Y esta segunda vez no quisieron ni que participáramos para meter siempre en fraude. Y ahora no hubo fraude con frase, ¿verdad? De aquella ni corrupto ni ladrón. Siempre traían una frase, ¿verdad? Yo no quiero ser otro hijo de la gran P más. Y ahora no, ahora el revolucionario encontraron, ¿verdad? Ojalá no nos vayan a meter al hijo de Arbenz en la próxima, ¿verdad? Que esos señores han vivido en la corrupción. Arévalo 4 años estuvo representando a la corrupción en España en nombre del lacra payaso Morales. De ahí lo metieron de diputado a escondidas. ¿Quién votó por ese cuando estuvo de diputado? Es un hombre que los traen escondidos y no lo meten. Son fraudes. Todo esto es fraude por más que diga la gente. Y ahí estamos. Ahí está Arévalo, el gran revolucionario que de eso tiene nada ese hombre. Es un inútil. Estamos hablando con Amílcar Monroy, sus palabras son picantes, obviamente, ningún profeta podría escribir o decir poesía, pero eso es lo que ocurre en el país. Amílcar, para concluir, en el país hay mucha gente de la clase media tradicional, incluso clase media popular, que se siente insatisfecho, incómodo con el país, sueña con cambios, se arrima donde puede cuando hay sueños o digamos narrativas de cambios y promesas de cambios. Pero ¿cuál es el mensaje ahora? ¿Qué tiene que hacer la clase media, la gente profesional como usted, de cara a las transformaciones del país? Sí, es organizarnos, ¿verdad? Unirnos como pueblos. Por ejemplo, estoy en un chat donde hay 800 ingenieros y ahí todavía me está costando explicarle a los ingenieros, no, ellos siguen necios en el sistema, ¿verdad? Ellos están bien porque comen, están en trabajo en la capital, ellos ven el mundo en la capital como que fuera real. Entonces todavía ahí estoy luchando para eso. Y entonces lo que tenemos que hacer es organizarnos como comunidades, como grupos, porque la lucha tiene que ser dentro de todos, ¿verdad? Todos. Viajeros del Saber, aquí dejamos entonces este contenido de casi 15 minutos, un poquito largo, pero para que usted esté informado y que también tenga algún referente en su vida personal, ojalá comunitaria. Chao.